y para instruirnos en justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito que fuéramos perfectos y equipados, dice, para toda buena obra. Yo esta tarde le puse a la enseñanza el poder de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos esta Biblia y vemos lo poderoso que hay en ella, no nos queda más que acercarnos a ella y aprender de ella. Fíjense que yo le ponía aquí en esta fotografía un jardín. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Porque a simple vista, ese jardín que usted ve ahí, al principio Dios fue lo que quería para nosotros, ponernos en un jardín. Y dice que a la primer pareja la puso en el jardín del Edén. Fíjense que, ¿pero por qué un jardín? Fíjense que cuando vemos a simple vista un jardín, como el de la foto ahí, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted? Un lugar de paz, tranquilidad, cosas hermosas, pero conforme nos vamos acercando, nos vamos dando cuenta que no solo hay cosas hermosas. Fíjese que las flores tienen su aroma y los árboles tienen sus frutos. Y si nos seguimos acercando, vamos contemplando que esos frutos, si tomáramos uno y nos acercamos más a él, vamos a ver las diferentes características que lo componen. Tiene una cáscara, si se la quitamos y probamos, vamos a encontrar un diferente sabor. Y es lo que la palabra, en este caso para mí, representa. La palabra para mí es como un jardín, donde hay tantas cosas hermosas, pero no solo para verlas de lejos, sino para irnos acercando. Y en la manera que nos vamos acercando a ellas, nos vamos dando cuenta que no solo podemos olerlas, sentirlas, tocarlas, comerlas, hermano. Y así es la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mire, fíjese que las personas no creyentes, de alguna manera la Biblia las menciona aquí como el hombre natural, el hombre aquel que sus sentidos espirituales no están ejercitados. Dice que no entiende las cosas espirituales. Por eso el acto que hoy llevamos a cabo de la Santa Cena, para muchos que no son creyentes, no le encuentran sentido cuál es el propósito que nosotros cada principio de mes vengamos y participemos de estos elementos. Dice, pero qué locura. Pero sin embargo, espiritualmente, esto tiene un significado, porque de alguna manera, durante lo largo del todo el mes que ya pasó, ¿cuántos hemos cometido equivocaciones? ¿Cuántos de alguna manera hemos tenido malos pensamientos y cosas que tal vez hemos ofendido a Dios? Pero al venir aquí le decimos, Señor, perdóname porque lo hice tal vez queriendo o sin querer, pero perdóname. Y yo vengo a reconocer mi error y te suplico que tengas de mí nuevamente misericordia. Y venimos como a renovar ese compromiso de quererle servir, quererlo agradar. Y este propósito por el cual nosotros participamos de la Santa Cena. Dice aquí que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque deben discernirse espiritualmente. Fíjese que usted y yo, los que estamos acá reunidos esta tarde, podemos entender estas cosas porque de alguna manera nosotros entendemos el lenguaje de Dios. Mire, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjese que de alguna manera nosotros no podemos seguir a alguien si no entendemos. Pero Dios, a través del Espíritu,
nos ha dado un lenguaje, el lenguaje de Dios, que está a través de su palabra. Y cuando nosotros entendemos ese lenguaje, somos capaces de oír la voz de Él y seguirlo. Fíjese que en Marcos 4:10 hay un relato que nos habla de los 12 apóstoles de Jesús. Bueno, y no estaban solo los 12 apóstoles. Cuando usted lee ese verso, y también ahí lo tengo en inglés para que se le facilite al hermano Mike leerlo ahí en inglés. Dice que cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Mire, fíjese que usted ha oído hablar de las parábolas. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, ¿y qué son las parábolas? Fíjese que las parábolas son podríamos decir, una historia corta que da una revelación sencilla, pero a la vez produce algo oculto. Fíjense que la parábola es una expresión, es un ejemplo corto que nos da una explicación fácil, pero que a la vez es difícil de entender. ¿Por qué las parábolas? Fíjense que cuando ellos le preguntaron acerca de las parábolas, mire lo que les dice Jesús. A vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera les llega por medio de parábolas. Entonces, una parábola era algo tan sencillo. Él usó, por ejemplo, la parábola de la luz. No sé si se acuerda, que dice él, ¿quién teniendo una lámpara la mete bajo la cama, digamos? ¿Verdad que no es lógico? El que tiene una lámpara la tiene que poner en alto para que alumbre a todos. Y uno dirá, tan sencillo que es, ¿verdad? Pero él estaba dando a entender, ustedes son esa lámpara, ustedes están recibiendo la luz, y esa luz ustedes tienen que alumbrar a los demás, porque de hecho vivimos en un mundo que está en tinieblas. Y en medio de ese mundo, nosotros somos una pequeña luz que debemos alumbrar a los demás. Entonces, fíjese que las parábolas surgieron, si a usted le gusta leer la palabra de Dios, y usted lee, por ejemplo, el capítulo anterior, Marcos 3:22. Vienen los fariseos y acusan a Jesús de que lo que habla, lo que dice y lo que hace es a causa de Satanás, que lo hace por obra de Belcebú. Y entonces dice Jesús, ¿saben qué? Para que no me estén criticando, de aquí en adelante solo voy a hablar en parábolas, para que oyendo ustedes no entiendan. Por eso a sus discípulos les dice, a ustedes les voy a dar el secreto revelado. No voy a tener que hablarles en parábolas, a ustedes se los voy a decir clarito, pero a los de allá afuera se los voy a tener que dar en parábolas, para que oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque lo criticaban. Y entonces decía, ¿y si entienden se van a salvar? No quiero que se salven estos. Y entonces empezó a usar las parábolas. Y empezó a hablar, Jesús dice en el verso 26, diciendo, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Mira esta parábola que usó Jesús de la semilla. Dice que el reino de Dios es como quien esparce semilla en la tierra. Es decir, está comparando el reino de Dios a una persona, a un agricultor. Por supuesto que a nosotros nos lo está explicando, pero la gente que oía decía, pero ¿y este qué está dando una clase de agricultura? Sin embargo, Jesús estaba hablando del reino y les dice, es como un hombre que esparce semilla sin que éste sepa cómo, y ya sea que éste duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola,
primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga, el grano lleno en la espiga, y tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Mire, son ejemplos que daba Jesús, que por supuesto nosotros entendemos. Él está diciendo, el reino es como un hombre que esparce la semilla. Incluso explicó él, la semilla que tiró era la palabra de Dios. ¿Y dónde cayó la semilla? Dice que cayó en diferentes terrenos. ¿Y qué era el terreno? ¿O qué era esa tierra? Era el corazón de los hombres. Entonces dice, la semilla que es la palabra de Dios se tiró en diferentes terrenos, diferente tierra, es el corazón de cada ser humano. Pero algunos dicen que tenían el corazón tan endurecido que esa palabra no la recibieron. Otros tenían el corazón así a medias, la semilla les cayó, por un rato estuvieron gozosos, pero al rato dice que los afanes de la vida hicieron que esa palabra se les olvidara. Pero hubo otro terreno donde dice que el Señor cayó la tierra, o cayó la semilla, y ese corazón que era buena tierra, dice que empezó a dar fruto. Unos al 100%, otros al 60%, otros al 30%. Pero Jesús dijo, el corazón del hombre es como la tierra. Si está buena la tierra, va a dar fruto abundante. Entonces, hoy nosotros podemos entender con mayor facilidad cómo la palabra de Dios es tan poderosa, que dice que al sembrarse esa semilla, no necesita que nadie la esté vigilando. Mire, media vez usted tiró la semilla, dice que el hombre se va a dormir, o ya sea que esté despierto, o que esté atento a qué horas va a crecer esa semilla, no se va a dar cuenta. Cuando el hombre viene a sentir, dice que esa semilla ya creció, ya se extendió, fructificó, y ya está lista para cosecharla. En un abrir y cerrar de ojos. Mire, por más que nos afanemos nosotros queriendo ver cómo crece una semilla, no podemos. Yo no sé si alguien tiene en su casa algún jardín donde ha sembrado alguna plantita. El secreto de poder tener una granjita en la casa, o ¿cómo le llaman? Unas hortalizas en la casa, es la paciencia. Usted ahí siembra que su tomatito, su chile pimiento, cebollas, lo que quiera. No sé qué se da aquí, ¿verdad? Creo que las tres cosas se dan. Pero usted las siembra y por mucho que esté viendo ahí no se va a dar cuenta. Cuando sientes, porque ya en la mesa tiene ahí los chiles cocinados, la salsa de tomate que usted fue a cortar al patio, y no sabe, no se dio, porque ¿quién es el que se encarga de darle crecimiento? Es Dios. Por mucho que nos afanemos, nosotros no podemos hacer nada por hacer que esa planta crezca. La misma semilla ya trae su propio potencial para romper, hermano, la tierra aunque esté. Imagínese, usted mete la semilla profundamente. Digo yo, ¿cómo hace esa semillita para romper la tierra y salir? Solo el poder de Dios, ¿verdad? Por eso el poder de la palabra de Dios, así es de poderosa. Decía Pablo en 1 Corintios 3:6, yo sembré, decía él, y Apolos, era otro apóstol, la regó y la estuvo cuidando. Pero Dios, dice, es el que ha dado el crecimiento. O sea que muchas veces nosotros podemos estar viniendo a sembrar. Por ejemplo, aquí tenemos la tarea de sembrar la palabra, ¿verdad? Traer la palabra, ya sea en diferentes formas, mensajes o como podamos transmitir la palabra. Esa palabra va a quedar en el corazón de cada persona y dependiendo la persona, si es buena tierra, esa palabra va a fructificar. Mire, y no se trata aquí de que uno venga a preparar un sermón
de lo mejor, porque muchas veces a mí me han salido unos sermones tan malos. Pero de repente hay gente que me dice, ay, fíjese, hermano, que me bendijo su prédica. Y digo yo, pues entonces no era mi prédica, es la palabra de Dios la que nunca regresa vacía. Porque el Señor le dice, y el Señor dice que la prédica le fue de bendición. Y el Señor me dice, pues sí, tu prédica estaba re mal, pero yo hice lo posible de que esa persona fuera bendecida. ¿Por qué? Por usar la palabra, porque la palabra es la que se queda en su corazón. No es lo que yo vengo a hablar aquí, por eso se los pongo, mire, hasta en 2 idiomas, ¿verdad? Para que de alguna manera esa semilla caiga. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo de las almas y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Por eso le digo yo, muchas veces piensa la gente que uno conoce sus pensamientos, que uno conoce su vida, que uno dice las cosas porque sabe cómo vive. No, es la palabra de Dios la que penetra en cada persona, en cada alma. Por eso, fíjese que no hay arma más poderosa que la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo nos dice, bueno, en Efesios capítulo 6, esta es la armadura del soldado. Y empieza a darnos ahí todos los elementos, que el casco, que la coraza, que las botas y todo. Pero todas son de pura protección. Lo único que hace que nosotros como soldados del Señor podamos avanzar es la palabra. Porque la palabra es la espada. Y dice que esa espada es más penetrante que cualquier espada de 2 filos. Una espada de 2 filos corta cuando entra y corta cuando sale. ¿Se imagina usted lo poderoso de esas espadas? Ahora imagínese la palabra del Señor, que es más poderosa que una espada de 2 filos. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Porque en la manera que amamos la palabra de Dios, el Señor empieza a revelarse en nuestra vida, empezamos a conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, nosotros sabemos cómo adorarle, cómo amarle, cómo agradecerle. Porque hay muchas expresiones que nosotros tenemos, pero solo son consecuencia de lo que sentimos por Dios. Mire, ¿cómo no nos vamos a emocionar? ¿Cómo no vamos a estar felices cuando el Señor nos ha revelado una palabrita que Él nos revele? Hermano, estamos contentos y felices, pero eso no es para que estemos tan contentos. Sino que eso no solo nos ha dado la oportunidad de conocer más a Dios para poder agradarlo y obedecerlo mejor, sino que nos mete en un compromiso, el compromiso de compartir con otros aquello que el Señor nos ha revelado. Por eso le ponía yo el ejemplo de la lámpara, ¿verdad? Que la lámpara, no, dijo el Señor, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Y si no hay otra luz, Él es la única luz del mundo. Y si Él no está en nuestra vida, ¿quién nos va a alumbrar? Dice que en Israel habían casas donde solo había una luz en toda la casa. Y el que tenía la luz, a donde quiera que se movía, pues ahí tenían que ir los demás, porque si no se quedan a oscuras. Solo había una lámpara, imagínese. Usted con una candela en su casa, a donde usted vaya lo van a seguir, porque si no hay otra luz, esa luz es la única que va a alumbrar a los demás. Entonces, nosotros cuando recibimos la revelación de Dios, esa palabra se ilumina en nuestra vida, nosotros somos luz para otros. Por eso tenemos el compromiso de compartirla, hermano. No podemos quedarnos nosotros, esto es solo para mí, ¿verdad? Yo no voy a hablar con nadie. Me da vergüenza además. Porque tenemos el compromiso. Mire, yo hablaba con una persona hace unas 2 semanas tal vez, que de pronto le empecé a hablar del Señor. No me recuerdo ni por qué, pero yo siempre trato de iniciar un tema del Señor con todas las personas.
no importa de qué religión fuera. Y de pronto la señora empezó así mera agresiva, ¿verdad? Porque lamentablemente cuando uno sabe, hermano, de que la palabra que está compartiendo es vida, y quisiera que todos recibieran esa vida, pues no todos la reciben de buena manera, ¿verdad? Pero es increíble cómo la palabra empieza a penetrar y empieza a cambiar a las personas. Y de repente la señora terminó de otra forma, comportándose, ¿verdad? Y agradeciéndome después porque le había compartido algunas palabras de la Biblia. Pero fíjese que muchas veces así es el mundo. En los trabajos, por ejemplo, la gente ve que usted es cristiano y ellos se burlan de uno. Pero hermano, cuando usted permanece firme delante de la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta que ellos en el mundo van a empezar a tener calamidades, que a la larga vienen a buscarlo a uno y le dicen, bueno, ya que tú has permanecido firme, ya que tú buscas de Dios, ¿por qué no oras por mí? ¿Por qué no le pides a tu Dios por esta mi necesidad? Hermano, y uno se va dando cuenta que los que aparentemente tenían algo que los hacía felices, lo han perdido todo y ahora recurren a uno para que uno les auxilie, aunque sea en oración. Porque uno ha permanecido firme en la presencia de Dios. ¿Y por qué permanecemos firmes? Porque le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Por su palabra. Entonces, tenemos, hermano, que amar la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 20, verso 7. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día, todos se burlan de mí. Imagínate. Porque cada vez que hablo y grito y proclamo violencia y destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Lo que está diciendo ahí el profeta Jeremías es de que el Señor le daba palabras para que el pueblo se arrepintiera. Y cuando Él les decía, si ustedes no se arrepienten, va a venir destrucción. Van a venir a cautivar, a llevarse los cautivos, los babilónicos. Y la gente se burlaba, se reía. ¿Cómo vas a pensar, le decían ellos, que nos van a llevar cautivos los babilónicos? Si mira, ahí están disfrutando de su riqueza. ¿Qué pueden llevarse de nosotros? Y hermano, se burlaban de Jeremías. Pero decía Jeremías, tu palabra me ha cautivado y yo no puedo hacer más que trasladársela a la gente. Ya no quisiera, dice Jeremías, ¿verdad? Porque la gente solo se burla de mí. Pero te amo de tal manera que tu palabra viene a ser dentro de mí como un fuego, dice, que está en mis huesos. No puedo dejar de hablar tu palabra. Yo no sé si a usted le pasa eso. Le decía yo que muchas veces llevamos la palabra a alguien, vamos a tratar de evangelizarlo. La gente no quiere, la gente lo rechaza a uno. Ay, mire, lo invito a una iglesia. ¿Qué iglesia es? Una cristiana, evangélica, sí. Lárgate de aquí. No quieren, pero uno, como le digo, uno comparte lo que para uno ha sido de bendición y uno quiere que esa bendición sea para otros. Pero si no lo quieren, hermano, nosotros no podemos quedarnos callados, podemos seguir sembrando por otro lado. Como decía la parábola de la semilla o del sembrador, van a haber corazones duros. Y entonces, sigamos tirando la semilla. Vamos a encontrar, hermano, buena tierra en algunos corazones. Corazones donde esa semilla pueda prosperar. Dice Lucas 24:32. Se decían el uno al otro, ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Fíjense que aquí los mismos discípulos de Jesús se encuentran de que Jesús lo crucificaron y como habían amenazas, ellos salieron huyendo. Se fueron camino a Emaús, dice esta versión, Lucas 24:32. Y cuando iban camino a Emaús, dice que se encontraron a un forastero
Por supuesto que era el mismo Jesús. Y dice que les empezó a hablar la escritura desde Moisés, los profetas y los salmos y toda la Biblia. Dice que se las venía repitiendo en el camino. Y dice que ellos solo lo escuchaban. Pero el hecho de que ellos escucharan a este hombre hablar de la palabra del Señor, miren lo que producían ellos. Dice que su corazón ardía mientras él les explicaba la escritura. Hermano, cada vez que nosotros traemos la escritura a otras personas, su corazón arde, porque de alguna manera esa palabra es viva, es eficaz. Dice que es como un martillo, hermano, que golpea, es como un fuego que quema. Hermano, ¿se imagina usted que la palabra le esté pegando en el corazón, diciéndole, tienes que cambiar, tienes que cambiar? Porque muchas veces sabemos que tenemos que cambiar y no queremos, hermano. Mire la situación cómo está. A mí muchas veces no me gusta hablar de la situación, digo, voy a hablar de la Biblia, pero la situación lo hace a uno hablar. Mire, yo sé que tal vez no todos estamos enterados o al día de lo que está pasando. Y si le pregunto a usted qué está pasando ahorita en el mundo, ¿alguien me puede decir qué está pasando en el mundo? Una noticia que sea el aborto en Venezuela, en Nueva York. Hermano, las leyes que se acaban de aprobar el martes pasado, que las mujeres pueden abortar al bebé ya grande. Imagínense, 9 meses. Y que el momento de dar a luz diga la mujer, no, mejor que lo aborten. Y matar a ese bebecito. ¿Usted ha visto los bebés tan bonitos que son? A esa edad, decir que lo maten. Hermano, y que le arranquen la cabecita ahí, porque tiene que salir muerto. Y si saliera vivo, dice que ahí lo tienen que dejar sin auxilio. Aunque otro doctor lo esté viendo, dice que no lo pueden auxiliar porque la ley le impide eso. Hermano, es una ley horriblemente espantosa, satánica totalmente. Porque eso siempre ha ocurrido. Hablábamos con Sonia, ¿verdad? ¿En qué épocas han pasado eso? En la época de Faraón, con Moisés. Dio órdenes el Faraón que a las mujeres, si eran varones, los mataran en el momento del parto. En el momento del parto. Y lo mismo se está repitiendo hoy, ¿verdad? En el momento del parto, la mujer dice, no, mejor lo quiero matar. Pues mátenlo. Una inyección letal ahí, dentro del vientre. Y no se la quieren. Y es que yo he estado viendo el otro día un comentario de que, cómo es de que hay grupos que sí se preocupan por la vida de un perro, por la vida de una vaca. Dice que ahí están los ambientalistas diciendo que pobres las vacas, que cómo sufren cuando las ordeñan, que eso es maltrato animal. Pero los mismos ambientalistas que dicen esas cosas están a favor que maten a los bebés a los 9 meses. ¿Verdad que es ilógico? Y ahora no digamos de Venezuela, ¿verdad? Las noticias en Venezuela nos anuncian que el fin ya está cerca. Imagínense un levantamiento de las potencias que están a favor de la rebelión que tiene este hombre ahí en Venezuela, y se levanten contra Estados Unidos, una guerra mundial que acabaría con grandes cantidades de gente, que es lo que está profetizado. También el hielo aquí en Chicago, ¿verdad? Son cosas que están en la Biblia para señal de nosotros, ¿verdad? Ponía ahí un mensaje de que eso es para recordarnos el Señor que esta tierra no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos vamos a aferrar a este lugar frío, matando a la gente, revoluciones por todos lados? Es tiempo que tenemos que salir. Pero, hermano, a veces se nos olvida, ¿verdad? Y tenemos que recordarlo, y estar pendiente y estar viendo la Biblia. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos, porque cuando nos dejamos de congregar, hermano, somos como leñitos, ¿verdad? Leños, ¿verdad? Que si nos estamos juntos, empezamos a arder en fuego, ¿verdad? Pero si nos separamos, nos enfriamos.
Ya después ya no queremos ir a la iglesia. Y venimos a la iglesia y sentimos, ¡ah, qué pesado! Se nos hace. Pero hoy estamos aguantando esa pesadez y de repente la palabra nos hace recordar que realmente no somos de esta tierra, ¿verdad? Somos de allá arriba y empezamos a anhelar las cosas de arriba y empezamos como querer arder otra vez al Señor, mire, con su espíritu soplándonos para que ardamos otra vez y anhelar estar juntos, ¿verdad? Porque cuando estamos juntos, ahí se empieza a arder el fuego nuevamente. Entonces dicen estos discípulos del Señor que cuando oían la palabra, la escritura que Jesús les había hablado y este forastero para ellos se las repetía, dice que su corazón ardía, hermano, dice que no se podían soportar. Entonces, ¿por qué arde nuestro corazón cuando oímos la palabra? Porque nosotros, hermano, de alguna manera, no es que hayamos decidido convertirnos en cristianos, sino que dice Juan 1:13, estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mire, nosotros hemos nacido de Dios, porque Él fue el que puso esa semilla en nosotros. Y esa semilla que lo primero que hace la semilla, ¿sabe qué es? Echar raíces. Y las raíces es lo que menos ve la gente. La raíz no se puede ver, sin embargo es lo que sustenta al árbol. Y la raíz está metiéndose abajo y abajo y abajo, alimentándose, hermano. Y de repente empieza a crecer. Ya que la raíz se fue para abajo, empieza a crecer el tallo, echa sus hojas, sus ramas, su fruto. Y esto, dice, no nacen de voluntad humana, sino del Espíritu, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, dice, sino de simiente imperecedera. Está hablando de semillas, ¿verdad? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Mire qué rápido estuvo la clase hoy. Así. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Cuando usted acepta a Jesucristo, ¿ya todos aquí somos cristianos? ¿O alguno necesita aceptar a Cristo? ¿Ya conoces de Cristo tú? ¿No conoce del Señor? Pues cuando uno acepta a Cristo, dice que Él pone su semilla en nuestro corazón. Y dice que es una semilla que no se muere. Dice una semilla que no es perecedera, sino imperecedera. Es decir, que nada la puede matar. Media vez esa semilla es puesta en el corazón, nada la puede matar y empieza de alguna manera a crecer y a crecer y a crecer. Y dice que esa palabra nos da vida eterna. ¿Queremos tener vida eterna? Hay que aceptar a Cristo. Él dijo, yo soy la vida eterna. Mire, y lo bonito, hermano, de que Jesús no es una persona que usted tenga que irle a ofrendar y decir, ay Jesús, te traigo aquí tu pan, ¿para qué? Te traigo aquí porque Él es el pan de la vida. Mire, te traje Jesús tu agüita para que tomes. No, Él es el agua de la vida. Jesús, te vine a poner una tu candela, pero si Él es la luz de la vida. Hermano, tenemos un Dios tan grande que no tenemos necesidad de estar teniendo cuidaditos, como muchas personas tienen que tener cuidado de sus dioses, ¿verdad? Porque en el universo solo hay un Dios verdadero, pero aquí en el mundo cada quien tiene un Dios a su manera, a su imagen y como quieran, ¿verdad? Pero solo existe un Dios verdadero. A ese es el que predicamos, a ese es el que nosotros invitamos, ¿verdad? A que lo dejemos entrar en nuestro corazón, porque Él es el único que nos puede dar vida eterna. Le decía de los acontecimientos que se están dando, es para alertarnos, para que nosotros, los que estemos, dice, perseverando en el Señor, nos preparemos, porque Él va a venir, mire, a sacarnos antes de que vengan las destrucciones. Dice Apocalipsis que en la tercera parte de la tierra vienen plagas y la exterminan a la gente. Imagínense, somos 8,000 millones de personas. La tercera parte, ¿cuánto sería?
más de 3,000 millones de personas muertos en una sola amenaza, hermano. 3,000 millones de personas. ¿Se imagina usted? Es una gran cantidad, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estar listos para el día cuando Él venga. Hoy hemos participado en los elementos diciéndole al Señor: Señor, queremos hacer un compromiso contigo. Pero el compromiso viene siendo no solamente de decir: yo quiero pasar y aceptar a Jesús en mi vida y en mi corazón, que es necesario, ¿verdad?, para que todos seamos testigos de ese momento, sino que tiene que haber un cambio, un arrepentimiento, porque la evidencia que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón es el arrepentimiento, el cambio, ya no seguir haciendo las cosas que antes hacíamos, malas, ¿verdad? Así que esta tarde pues la invitación está abierta. Si Alexandra quisiera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador,